Que el Señor les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo, como es habitual los días domingos, en que nos reunimos en torno al mensaje del Señor. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda en el amor del Señor y les desea las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Sean todos bendecidos en este día domingo. Domingo 28 de agosto. Hasta aquí el Señor nos ha cuidado, hasta aquí el Señor nos ha protegido y hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Un saludo afectuoso a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, rogando en el Señor que sean bendecidos cada uno de ustedes, que la paz del Señor reine sobre cada uno de sus hogares. Saludamos también, como es habitual, a todos los vecinos de la comuna de Tomé, de Bellavista y de tantas partes que nos siguen a través de las redes sociales, que escuchan el mensaje del Señor a través de estas pantallas. Una bendición para ustedes, que el Señor cuide sus vidas, que el Señor bendiga sus hogares, que el Señor bendiga sus familias. Hermoso día nos regala el Señor, nos regala este día para poder disfrutarlo, para poder alegrarnos, pero también para entregarnos un mensaje para nuestras vidas. El Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros el día de hoy. Recordar siempre a nuestros hermanos de que nuestras actividades, nuestros cultos, aunque no nos podemos reunir aún en nuestros templos, siguen a través de nuestras pantallas, siguen a través de los canales de las redes sociales, de nuestro grupo de Facebook, y le invitamos, si usted hasta ahora no se ha conectado, para que pueda conectarse y tener tiempos en los que nos alegramos, cantamos, oramos. Nos entristecemos muchas veces, oramos los unos por los otros, pero siempre hay bendición de parte del Señor para cada uno de los que allí están, de los que participan, de los que se congregan, aún a través de las pantallas. Damos gracias al Señor porque esperamos muy pronto ya estar retornando a los templos, a poder congregarnos de manera presencial, con todas las cosas, con todas las condiciones sanitarias, respetando los protocolos, pero ya de manera presencial, dándole gracias al Señor porque hasta aquí nos ha cuidado, dándole gracias al Señor porque las condiciones sanitarias han mejorado mucho en nuestra comuna, en nuestro país. Rogamos a Dios para que se mantenga y nosotros también haciendo nuestra parte, siendo cuidadosos, siendo prudentes, siendo obedientes también a las autoridades y manteniendo nuestras distancias y manteniendo todos los protocolos para poder cooperar en que esta pandemia cada vez vaya retrocediendo en nuestras tierras. Damos gracias al Señor por sus cuidados y por sus bendiciones. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice el apóstol, escribiéndole a los tesalonicenses: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Como el apóstol había enseñado, como el apóstol había entregado, también exhortaba a estos hombres para que se comportasen como fuesen dignos del Señor. Vamos a escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado y tu bendición. Queremos que bendigan los labios de nuestro pastor y queremos que abran nuestros oídos para poder
entender y comprender tu palabra. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. La alabanza elevamos a ti, Señor. La esperanza late y vibra por ti, Señor. Pues al mirarte, fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, entre nosotros reina, te damos la gloria, Jesús. Corazones hoy se vuelven a ti, Señor. En tu reino, vida nueva nos das, lo haces tú, pues al mirarte fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, entre nosotros reina, te damos la gloria, Jesús. Hosana, Hosana, entre nosotros reina, te damos la gloria a ti, Jesús. Un saludo de la Iglesia Bautista de Bellavista en el día de hoy, domingo, un día de familia, un día de estar también en la presencia del Señor, meditando en su palabra, meditando en su amor, meditando en su gran obra redentora para con todos nosotros. Bendecimos a nuestras familias, bendecimos a nuestros amigos, a los hermanos que están enfermos, seguimos orando por ellos. Hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y podamos seguir cada día aprendiendo del mensaje que el Señor nos deja para poder tener un buen pasar en esta vida. Quisiera también recordar que comenzaremos nuestros cultos presenciales a contar del primer domingo de septiembre. Recuerde, primer domingo de septiembre tendremos nuestros cultos presenciales a las 10 de la mañana, solo el día domingo. En la semana seguiremos con nuestros cultos y estudios bíblicos y cultos de oración en la plataforma que nos reunimos siempre. Vamos a comenzar, vamos a ver, vamos avanzando. Con la gracia del Señor vamos a poder vernos de más cerca, podernos escuchar, poder quizás
tener aún no ese tiempo de abrazos y tan cercanos, pero por lo menos estaremos dentro de nuestro templo unidos en el nombre del Señor para poder alabar, bendecir al Señor y también poder compartir de todos esos testimonios que hemos tenido durante todo este tiempo. Dios bendiga a cada familia en esta hora. Dios bendiga a todos nuestros amigos que nos ven a lo largo de nuestro país, ¿verdad? Diferentes lugares y también fuera de nuestro país. Hay gente que nos ve y que nos escribe y que nos alegra también nuestro corazón de poder estar en los diferentes hogares de nuestros hermanos. Palabra de Dios que nos hace bien, palabra del Señor que edifica nuestra vida, palabra de Dios que nos corrige, que nos disciplina, que nos exhorta para poder cambiar muchas veces, hermanos, las situaciones que vivimos o quizás algunas actitudes o sistemas de vida que no hemos llevado conforme al propósito del Señor. La vida. ¿Qué es la vida? Para muchos la vida es simplemente disfrutar de un buen pasar en el tiempo o en el mundo. La vida para otros es el soplo que el Señor ha dado a nuestro ser para poder nacer y poder existir. La vida para algunos es simplemente un buen pasar y en expresiones decimos muchas veces, este lleva una pésima vida. Este otro tiene una vida fructífera. Para otros, este tiene una vida muy aburrida. A este otro se le ha dado una vida muy mala. Se le ha dado una vida muy mala. Han tenido vidas difíciles. Y así muchas expresiones, hermanos y amigos, con respecto a la vida. He estado meditando todos estos días con respecto a lo que es la vida, con respecto a lo que es el comportamiento de nosotros como hijos de Dios y el comportamiento a la gente que no conoce al Señor. Y en realidad hay mucha diferencia entre las personas, entre su condición de vida, entre su sistema de vida, entre su manera de vivir. Y me ha llamado la atención al poder darme cuenta que hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay mucha pena, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho enojo, hay mucha vanidad, hay de todo en la vida. Y a lo mejor usted puede decir, pastor, pero usted parece que hace poco que habló de esto. Hermanos, si es necesario hablar todos los días de alguna palabra, de alguna instrucción, si es necesario repetir los mensajes para que podamos o puedan revisar, cultivar, enderezar el camino. Y para eso es la palabra del Señor, para hacernos recapacitar, para hacernos pensar, para hacernos volver, para enderezar nuestro caminar. Si están los caminos torcidos, si están los caminos chuecos, como decimos nosotros, es necesario cambiar. Si vamos muy fuerte, si vamos muy lento, tendremos que avanzar un poco más o tendremos que detenernos para poder meditar en cómo es nuestro caminar. Allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo del 1 al 12, allí está la base de nuestro mensaje de hoy. Aquí está la base de nuestra enseñanza de hoy. Y sabe, hermanos, que nosotros como cristianos, nosotros tenemos que hacer notar esta vida. Y dice en el subtítulo de esta palabra y en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, dice la vida que agrada a Dios. No podemos pensar que la vida que agrada a Dios no le va a agradar a nuestro prójimo. No podemos pensar que la vida que agrada a Dios no va a ser de un buen provecho para nosotros. No vamos a pensar en ningún momento que la vida que le agrada a Dios nos va a hacer un mal. Nos va a dejar mirando y nos va a dejar quizás en un lugar donde no seamos bien estimados. La vida que agrada a Dios es lo mejor para nosotros. Por eso vamos a meditar un poco en la palabra del Señor y vamos a meditar quizás en poder escudriñar la Escritura y también ir comparando en lo que nosotros estamos haciendo. Una pregunta.
¿Cómo está tu vida? ¿Cómo vas avanzando en la vida? Quizás hubiera muchas respuestas con respecto a lo profesional, con respecto a lo laboral, con respecto a lo sentimental, con respecto a muchas cosas. Y mucha gente dice, yo voy bien y estoy bien. Ok, conforme. Pero yo quisiera en esta hora no referirme a lo laboral, no referirme a lo material, no referirme a lo profesional, sino que referirme a la vida que agrada a Dios. Esa vida que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Y teniendo una vida agradable ante Dios, hermano, tenga la seguridad que usted también va a ser agradable delante de los hombres. Yo no sé si a usted le interesa estar bien con los hombres. No sé si a usted le interesa estar bien con los demás. Por lo menos yo, mi deseo de mi corazón siempre ha sido estar bien con las personas. Luchar, trabajar por el bienestar, trabajar por la paz, trabajar por la buena relación, trabajar por la estima, por el servicio, por la misericordia, trabajar por todas esas cosas que en realidad están dentro del proyecto del Señor y tiene que ver con esa vida que agrada a Dios. Hermanos y amigos, quisiéramos comenzar solamente exhortando esta necesaria enseñanza, esta necesaria exhortación para el día de hoy. Y quiero leer solamente el primer versículo del capítulo 4 que dice: por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Palabra del apóstol, palabra a sus hermanos, palabra a los que estaba guiando. Hermanos, solamente quisiera dejar que usted pueda leer todo este texto, ¿cierto?, hasta el versículo 12. Yo voy a tomar algunos. Pero en realidad, vivir una vida agradable delante de Dios tiene que ver con estar mirando, con estar relacionándonos con Dios, con estar adorando, con el estar orando, con el estar obedeciendo, practicando la Escritura. Nosotros no podemos pretender tener una vida que agrade al Señor si no leemos la palabra, si no nos metemos en ella. Dice, ¿cierto?, la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendisteis de nosotros, dice Pablo. Ejemplo, Pablo, vuelvo a mencionar, el domingo pasado hablaba, ¿verdad?, del ejemplo de muchos jóvenes siervos del Señor, discípulos de Pablo, que habían dado un buen ejemplo, dignos de imitar. Ahora estoy hablando de que estamos aprendiendo. Pablo dice: de lo que aprendiste de nosotros, lo que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos en el Señor, cómo es agradable conduciros en la palabra. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad de demostrar a los demás cómo es una vida que agrada a Dios y conducirnos por esa vida para poder mostrar a los demás y dar un buen ejemplo de vida. Cuando nosotros hablamos de una relación íntima con Dios, también hablamos de vivir una vida de santidad. La vida de santidad, una vida recta, una vida apasionada por el Señor. En la semana pasada, ¿cierto?, hemos estado viendo una vida ejemplar, vidas ejemplares. Hoy queremos ver y mostrar una vida que le agrade al Señor, porque también le agradará a los que viven a tu lado. Se debe vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados vuestros corazones, para que sea afirmada nuestra vida, para que sea afirmada nuestras conductas irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Por qué es necesario hablar de la santidad? Porque actualmente
nadie se preocupa de la santidad. Somos muy pocos los que nos preocupamos, y los que nos preocupamos somos los que hemos sido llamados a imitar a Jesús, los que hemos tenido un compromiso con el Señor, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, los que queremos ser la luz del mundo. Nosotros, hermanos, tenemos que trabajar en esta área de la santidad y tratar de ser cada día irreprensibles. Tratemos de que nadie nos esté apuntando con el dedo. Tratemos de que nadie pueda fijarse en nosotros como un mal ejemplo, sino que tengamos delante de los hombres, delante de esta espera que Jesús viene por nosotros, durante toda esta nuestra espera, vivir en santidad, vivir vidas irreprensibles. Hermanos, es importante darnos cuenta, es importante detenernos. Yo sé que en este tiempo, yo sé que en esta fecha, en esta época, estamos todos mirando diferentes cosas, dudando quizás en la espera cómo se va a solucionar todo este problema, esperando quizás qué va a pasar más adelante. Iremos a actuar igual, iremos a hacer lo mismo, cómo actuarán nuestros jóvenes, cómo serán nuestros niños, qué pasará con los ancianos, qué pasará con los gobiernos, qué pasará con el mundo, y tenemos montones de preguntas. Y no es un caso aislado que yo se lo diga, estamos en eso, pero sabe que no debemos olvidar nuestros fundamentos, no debemos olvidar el llamado que el Señor ha hecho en nuestra vida, y no debemos olvidar que somos los ejemplos en esta vida de un buen caminar con el Señor. Quisiera también hablar, ¿cierto?, que se debe vivir con fe. Se debe vivir por fe y no solamente por lo que vemos. Cuando nosotros vivimos, hermanos, solamente por lo que vemos, entonces nuestra fe estará fundamentada en algo que es simplemente pasajero, porque lo que podemos ver hoy solucionado, mañana puede convertirse en 2 o 3 problemas más. Por lo tanto, la fe es algo que debe marcar nuestra vida, caminar una vida con el Señor, caminar una vida con fe y no por lo que vemos. Allí también, ¿cierto?, en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, por fe vivimos, no por la vista. Cuando allí en el pasaje, ¿cierto?, de 2 Corintios nos habla de esto, tiene que ver porque nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la vida, caminar por fe, mostrar al mundo que nosotros somos diferentes y que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso en el cual hemos confiado, en el cual hemos depositado nuestra vida, nuestra confianza y esperamos en Él cada día que nuestro pasar sea cada vez mejor. La vida que agrada al Señor también tiene que ver con que nosotros vivamos en el Espíritu y no en la carne. Aquí es donde a mí me complica un poco, aquí es donde a mí me preocupa mucho el tema, hermanos, de vivir más a veces cargados al deseo carnal que a lo espiritual. Una vida que agrada a Dios tiene que ser una vida que viva en el Espíritu de Dios y no en la carne. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se fija? Para que no hagas lo que tú quieras. Para que no actúes como tú quieres. Aquí es donde nosotros tenemos muchos problemas, hermanos. En el contacto que yo tengo en la semana con tanta gente, en lo que llega a mis oídos por tanta gente, la verdad es que los deseos carnales predominan por sobre el Espíritu Santo de Dios. Y aquí quisiera, hermanos, decir que es necesario trabajar bastante con respecto a la vida que le agrada al Señor. El Señor nos da de su Espíritu
y pone su Espíritu Santo en nosotros para que hable a nuestro corazón. Sin embargo, nosotros somos seres carnales, que nuestra carne también pide, codicia, desea algunos deseos. Aquí estamos con la palabra en Gálatas 5:16, en la lucha entre el espíritu y la carne. Hermano, usted sabe que cuando nosotros dejamos de obedecer al Espíritu Santo de Dios y nos dedicamos a obedecer a la carne, entonces nos comenzamos a alejar del Señor. Entonces comenzamos a vivir una vida conforme a la carne y no al espíritu. Y dice la palabra, entre espíritu y carne hay una contienda. Se oponen, hay una oponencia, hay una diferencia, no hay una toma de acuerdo. Pero ¿quién es el que decide? Eres tú, soy yo. Espíritu Santo, carnalidad. Y aquí es donde, hermanos, yo me puedo dar cuenta que muchos de nosotros muchas veces actuamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace que hayan pleitos? ¿Qué hace que hayan enojos? ¿Qué hace que haya envidia? ¿Qué hace que haya, primeramente, el mirar por mí y no por los demás? Miren, hermano, en la semana pude entregar un devocional que hablaba de la pregunta que hizo Jesús a Pedro. Y Jesús le dice, ¿me amas? Y yo quiero hacer coincidir este devocional que hice el día martes, y que ahora la palabra me dice lo mismo. Hermanos, entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne, nosotros tenemos que decidir. Cuando Pedro decide volver a pescar, Jesús le hace la pregunta, ¿Pedro, me amas? Y Pedro dice, sí, tú sabes que te amo. Pero si nosotros analizamos la respuesta de Pedro, él decía que amaba, pero hacía otra cosa. Jesús dice, si tú me amas, apacienta mis corderos. Si tú me amas, sigue haciendo lo que habíamos llegado a un acuerdo. Sigue en el ministerio, sigue predicando. Ahora, ¿cuántas veces después de una discusión, después de un desacuerdo, después de una desaveniencia, después de un mal rato, ya sea con la familia, ya sea con un hermano, ya sea con un compañero de trabajo, ya sea con cualquier persona, después de cualquier momento difícil, un problema, una desaveniencia, como le dije anteriormente, un desacuerdo, una pelea, un enojo, un malestar, ¿acaso en alguna vez no te han preguntado, oye, ¿y tú me amas? ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, nosotros a veces decimos amar con las palabras de nuestra boca, pero con nuestros actos no lo hacemos. Y hoy el Señor nos dice que debemos meditar en nuestro caminar. Debemos que meditar en la vida que le agrada al Señor. Y la vida que le agrada al Señor tiene que ver con esto también, de poder vivir conforme al Espíritu de Dios, de poder caminar por donde el Espíritu de Dios nos dice, de poder actuar conforme al Espíritu de Dios nos dice, de poder callar cuando el Espíritu de Dios nos habla, de poder hablar sabiduría, de no humillar y de no desatender y de tampoco poder hablar en contra de los demás haciendo daño, perjuicio. El Espíritu Santo nos dice que debemos caminar la vida como hijos de Dios. La carne nos dice otra cosa. Pero ahí está, donde tú y yo tenemos que decidir por dónde caminar. Otro punto importante. Para vivir una vida que agrada al Señor, tiene que haber y tiene que vivir en el amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Decíamos en el devocional del martes, si tú dices amar a Dios, entonces tiene que interesarte lo que le interesa al Señor. Si tú dices amar a Cristo, entonces también tienes que amar lo que Cristo ama. Y Cristo ama al prójimo, Cristo ama al hombre, Cristo ama a los que nosotros muchas veces ofendemos.
Entonces cuando yo levanto mis manos, cuando yo adoro, cuando yo digo, Señor, yo te amo desde lo más profundo de mi corazón, tengo que mirar hacia el lado y decirle a todos los que están a mi lado, sean amigos, sean enemigos, sea lo que sea, que también les amo. Pero más que decir, también tengo que actuar conforme a lo que he dicho. La palabra del Señor se une. La palabra del Señor es una cadena de enseñanzas que nunca se cortan. Y hoy el Señor nos quiere decir, vivan una vida conforme a lo que yo les he enseñado. Vivan una vida conforme a lo que yo he hecho en primer lugar. Jesús dice, ¿me amas? Entonces ve y apacienta mis ovejas. Ahora, si el Señor nos dice, ¿verdad?, que debemos vivir en el Espíritu, entonces hagamos lo que el Espíritu de Dios nos muestra. Vivir en amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Efesios 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y nos amó tanto que se entregó a sí mismo por ti y por mí, o sea, por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en un olor fragante. ¿Qué tal si traspasamos este versículo a cada uno de nuestras vidas? ¿Qué tal si trasladamos este versículo y lo aplicamos a nuestro sistema de vivir? Cuando la palabra nos habla que el gran amor de Dios, y dice, andad en amor, o sea, vive la vida en amor, vivir la vida en amor, como Cristo nos amó, sin hacer diferencia, sin mirar a los demás en menos, sin mirar a los que nos interesan, mirarles bien y a los demás no. No, dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, la vida que agrada a Dios es que nosotros nos entreguemos por los demás. Hermanos, si es necesario sufrir porque otro esté bien, es necesario, Cristo lo hizo. Si es necesario, hermano, sentirse humillado, sentirse opacado, sentirse a lo mejor hasta que se puedan reír de ti, si es necesario para que otro esté bien, hazlo, porque Jesús lo hizo. Y este versículo, cierto, ahí en Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó a nosotros. Y el amor de Cristo, hermano, no fue solamente en momentos buenos, en momentos de felicidad. El amor de Cristo mencionado o entregado a los hombres no fue solamente en los momentos de paz y de tranquilidad. El amor de Cristo fue mostrado hasta la muerte. Momentos muy difíciles. Y quizás a nosotros, hermanos, ni siquiera estamos dispuestos a mostrar el amor por los demás, ni siquiera a veces en un desacuerdo, ni siquiera a veces en una decisión, ni siquiera a veces en algo en que no podemos entrar a discutir. Dios nos dice, la palabra del Señor nos dice, que así como Cristo se entregó por todos nosotros, nosotros también debemos entregarnos por los demás. Amar como Cristo amó. Ofrenda y sacrificio a Dios, un olor fragante. Hermano, sabe que a mí siempre me ha interesado el tema de la amistad, me ha interesado el tema del amor, de la comunión, del amor, de soportarnos unos a otros. Me ha interesado el tema de poder estar siempre, como le dije anteriormente, bien con todo el mundo. Debemos revisar la vida, porque debemos también, hermanos, mostrar al mundo que el Señor nos ha llamado a nosotros para ser luz y sal de la tierra, como dice la palabra. Debemos entonces vivir definitivamente vidas de día y no vidas de oscuridad, o sea, definitivamente vivir en luz. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y no somos de las tinieblas. Y aquí, hermanos,
es cuando nos da la garantía, la bendición el Señor de poder vivir en luz, de poder ser luz para los demás, de poder ser quienes alumbramos el camino de los demás. Hermanos, cuando la gente quiere estar contigo, cuando la gente desea que tú estés en su casa, vayas a su casa o lo acompañes, esté contigo, le gusta a la gente estar contigo, le gusta compartir contigo, eso quiere decir que la luz de Cristo está en tu corazón. Eso quiere decir que la gente está agradada de estar a tu lado. Pero cuando nos toca enfrentarnos o escapar o no estar en algún lugar porque no estoy bien con los demás, esa es una gran preocupación que todos los cristianos debemos tener. Cuando no podemos ir a un lugar porque hay ciertas personas a quien no queremos ver, ese es un tema de vida que al Señor le agrada. Caminar en luz, estar bien con todos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Una vida que agrada al Señor tiene que ver con el vivir en luz. Y para terminar, se debe caminar sabiamente. ¿Cuántas veces hemos actuado, hemos tomado decisiones, hemos hablado, hemos tomado parte en algo sin la sabiduría del Señor? Simplemente por algo que se me vino a la mente, por algo que yo pensé que era mi razón, defendí mi razón, defendí mi postura y yo seguí adelante sin tener la sabiduría de nuestro Dios. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo vives la vida. Mirad pues con diligencia cómo enfrentas este problema. Mira con diligencia cómo estás delante de la presencia del Señor. Mira con diligencia cómo te ven los demás. Hermanos, para muchos dicen algunos, a mí no me interesa la opinión de la gente. Lamentablemente, a los hijos del Señor tiene que interesar la opinión de la gente, porque somos el espejo donde el mundo está mirando, porque somos quien reflejamos una vida agradable de Dios, porque somos quien mostramos la diferencia entre el mundo y el reino de los cielos. Por lo tanto, debemos tener cuidado con eso. Y cuando la palabra dice: mire pues con diligencia cómo anda usted, cómo vive usted. Y la verdad es que a nadie, y lo he dicho muchas veces, a nadie nos gusta que nos traten de necios. Pero también dice, ¿verdad?, que podemos ser entre necios y también podemos ser sabios. Usted elige, tan igual como en el punto anterior. Usted elige vivir conforme al deseo del Espíritu o vivimos conforme al deseo de la carne. Y aquí nos encontramos en otra decisión. Mira entonces con diligencia cómo andas. Revisa entonces con rapidez y precaución cómo está tu vida delante del Señor. Y no seas necio, sino sé sabio. Revisamos la vida. Nuestra invitación de hoy es a orar, a pedir delante del Señor que nos ayude, nos bendiga, nos cuide, nos perdone y nos haga encaminarnos por el camino que Él nos quiere ver. Una vida que agrada al Señor. Una vida que agrada a Dios le agradará a los que están a nuestro lado. Una vida que agrada al Señor le agradará a multitud de gente que te puede conocer y puede ver en ti la luz de Cristo. Revisa nuestra vida, revisa tu vida, revisemos nuestra vida. Caminemos por la vida por la cual el Señor nos quiere ver. La vida de Dios, la vida que Él ofrece es la mejor. Nos llena de paz, no nos hace vivir en pena, en tristeza, sino que el Señor nos ofrece una vida de gozo, de felicidad. Vivimos en paz con Dios y con los hombres. La vida que Él nos entrega es una vida dulce, una vida quizás a veces con amargura,
pero que en la dulzura de su espíritu, su palabra y su presencia logramos tener una vida dulce, una vida agradable. Vivimos una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida paciente y confiada en el Señor. Vivimos una vida llena de luz y agradable porque a eso nos llamó el Señor, y podemos también demostrar nuestra fe en una vida dependiente de nuestro Padre. Trabajemos más que en una vida que agrade a la carne, sino que más que en esa vida que agrada al Espíritu Santo de Dios. Vivir, amemos como Jesús amó y se entregó a sí mismo por amor hasta la muerte en la cruz. Yo solamente, hermanos, quisiera pedir que cada vez que tú escuches un mensaje, no simplemente apagues el teléfono, lo tires y te vayas a hacer otra cosa. Yo quiero invitar a que tú, cuando escuches un mensaje, sea de parte mía o sea de parte de cualquier pastor o hermano, después del mensaje medita la palabra. Haz un alto. Ve a orar a tu cama, a tu lugar en soledad. Ve a orar. Y aunque no tengas claro lo que tienes que hacer, pide al Señor que bendiga tu vida y que te haga cambiar, te ayude a cambiar. Cambiar es caminar hacia el lado donde el Señor nos quiere ver. Él tiene toda la bendición para perdonar nuestras faltas, nuestras fallas, pero también desea bendecir nuestra vida y ponernos allí en el lugar donde Él nos quiere ver, la vida que agrada a Dios. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria y gracias por toda esta palabra que tú nos entregas para poder cambiar y ser mejor cada día. Queremos vivir felices, queremos vivir en paz, queremos vivir una vida de luz, una vida de día, una vida que ilumine a los demás. Señor, sabemos que contigo, sabemos que con tu Espíritu Santo, sabemos que con tu palabra, sabemos que tomando la decisión de imitar a Jesús, entonces tendremos una vida digna del Evangelio. Tendremos una vida buena a los ojos de nuestro Padre. Señor, queremos bendecir en esta hora, este día, bendecir las familias, bendecir nuestros corazones y que tú cada día nos ayudes a cambiar y a ser mejores. Queremos, Señor, definitivamente vivir una vida que sea agradable delante de tus ojos. Gracias, Señor, y llénanos con tu bendición, llénanos con tu poder, con tu gracia, y que tu Espíritu Santo y el ejemplo de Jesús more cada día en nuestra vida, para honra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.